Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Tres temas tenemos para hoy. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, vamos por Asia, ¿no? Dale. Que es algo, si se quiere, histórico, ¿no? Ujú. Por lo menos en esta última década, del conflicto entre Tailandia y Camboya, ¿no? Ajá. Si nos tenemos que ubicar en el mapa es el sudeste asiático, ¿no? Debajo de lo que viene a ser China. Y bueno, estos países tienen reclamaciones territoriales históricas. Lo que sucedió esta última semana, sobre todo a partir del jueves, Sí. fue una serie de enfrentamientos fronterizos entre Ajá. ambas fuerzas armadas, que bueno, dejó un saldo de más de 30 muertos, ¿bien? Entre algunos civiles y también algunos soldados de ambas partes. Lo cierto es que hacía prácticamente una década, más de una década que no sucedía este tipo de conflictos. Sí. Siempre hay escaramuzas entre ambos países, pero parte de este ida y vuelta entre ambas naciones se debe a que hay una serie de templos históricos, Sí. hinduistas, y obviamente cuestiones que vienen de la época colonial, cuando Tailandia se llamaba Reino de Siam, estamos Claro. hablando de 1907, y Francia dijo, bueno, nos vamos a retirar de la zona de Camboya para que sea un país ya independiente, y ciertos límites que se trazaron en ese entonces no eran muy exactos, y esos grises claramente después derivan en guerras entre estados. Así que lo que estuvo sucediendo es conflicto específicamente por estas zonas estratégicas en la frontera. Claro. Que Decías, durante una década no escuchamos nada, pero cuando escuchamos van con todo. sí, es algo muy común, ¿no? Pongamos Sí. el foco en eso, la resolución de diferendos ahora a través de escaramuzas o guerras Sí. directamente. Que bueno, Nada de diálogo. No, nada de diálogo, y sobre todo en el continente asiático, ¿no? Sí. Mirando desde lo que es Turquía hasta Extremo Oriente, donde están situados estos países. Y que bueno, técnicamente parte de estos territorios, por la Corte Internacional de Justicia, ¿bien? Les corresponden a Camboya. Pero básicamente siempre suceden pequeños, entre comillas, accidentes. Sí. En este caso lo que detonó ida y vuelta entre ambas Fuerzas Armadas fue que los soldados tailandeses fueron en una zona minada, que claramente, y en teoría, esas minas fueron puestas por la Fuerza Armada de Camboya, Sí. y hubo una serie de heridos y muertos, y a partir de allí empezaron los combates. Pero en el día de ayer, con presión de los Estados Unidos Sí. y la mediación específicamente de Malasia, se llevó un alto al fuego, ¿bien? Y un proceso de desescalar el conflicto y ver, digamos, de empezar a negociar, ¿no? Las fronteras entre ambos países. Pero bueno, este señor también Sí. intervino. Siempre está Donald Trump. Ya que lo tenemos ahí en imagen, vamos a hablar de Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, bueno, también noticias, ¿no? Bastante importantes para lo que es la economía global, porque recordemos, ¿no? El 1 de agosto es la fecha límite para numerosos países del mundo, entre ellos Brasil, pero la Unión Europea estaba haciendo foco de un tope arancelario de por lo menos un 30% a partir del 1 de agosto. Bien. Generó mucha preocupación y bastante negociaciones diplomáticas. Y bueno, hubo una reunión el fin de semana entre von der Leyen, que es la jefa, ¿no? Del Ejecutivo Europeo, Sí. y Donald Trump para anunciar este acuerdo, ¿no? De una tarifa básica del 15% más o menos para el 70% de los productos que la Unión Europea le exporta a los Estados Unidos. ¿Bien? Hay un 30% sensible que está afuera, entre ellos, por ejemplo, el acero y el aluminio, que se le puso un arancel del 50%. Bien. Pero el resto de los productos, un 15%. ¿Quiénes festejan, no? Por ejemplo, los alemanes, la industria automotriz, Claro. porque tenía aranceles más o menos casi el 30% básicos, y ahora va a bajar al 15%. Bien, eso es una gran ganancia. Pero en la Unión Europea no están muy contentos con el resultado. Bien, por ejemplo, Víctor Orbán, el líder de Hungría, le dijo que Trump se desayunó a von der Leyen, le dijo negociadora a peso pluma, porque prácticamente muchos de los productos que antes de Trump tenían arancel del 4%, von der Leyen certificó 15%. Bien, 15%. Esto afecta claramente a la economía menos desarrollada, excepto tal vez algunos sectores de los alemanes. Y también la Unión Europea se comprometió, y esto es importante, a comprar prácticamente por 750.000 millones de dólares energía a los Estados Unidos. Básicamente le cortan el chorro a Vladimir Putin y enfocan toda la compra a los Estados Unidos de gas natural, de petróleo y también de reactores nucleares.
Eso es importante porque los europeos cuestionan bastante la energía nuclear. Y por otro lado se comprometieron a continuar con la inversión de prácticamente 600 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Bueno, salió ganando, sin dudas. Donald Trump claramente salió ganando. Por eso también es bastante cuestionado el acuerdo que generó, ¿no?, Ursula von der Leyen dentro de los líderes europeos. Sí. Y bueno, esto también marca, digamos, un piso, ¿no? Porque él decía, el piso tiene que ser el 10% de aranceles, pero ya los europeos les puso el 15%. Y en estas últimas semanas hubo negociaciones, por ejemplo, con países asiáticos. Sí. Japón logró un acuerdo muy similar a la Unión Europea, y con Filipinas e Indonesia, piso del 19%. Es decir, ese benchmark del 10% sí, se está dibujando totalmente, y parece que Donald Trump está redoblando la apuesta, ¿bien? Incluso con los nuevos acuerdos comerciales. Vamos a dejar por un ratito de lado Donald Trump, sus negociaciones, para meternos en Gaza y en esta hambruna, esta crisis, ¿no?, que está atravesando. Bueno, sí, la última semana prácticamente más de 100 ONGs cuestionaron la situación humanitaria en lo que sucede allí en la Franja de Gaza. Y también los líderes europeos, principalmente Alemania, dijeron de que es necesario llegar a un alto al fuego para distribuir de manera adecuada los alimentos. ¿Qué pasó en estos últimos meses? Eso es lo importante. La ONU y el conjunto de ONGs que distribuían la ayuda humanitaria en Gaza fueron corridas, sobre todo a partir de mayo, por una fundación con cero experiencia en distribución alimentaria, que tiene sede en los Estados Unidos, pero que tiene también apoyo de Israel, que se llama la Fundación Humanitaria para Gaza. Sí. Y que, bueno, sus contractors no son gente con experiencia en cooperación internacional, sino que son soldados, mercenarios, en criollo, para distribuir, digamos, todos los alimentos, ¿no?, en la zona. Generó muchos problemas logísticos, más de 1000 muertos a la hora de distribuir los alimentos en Gaza, y claramente esto generó una condena internacional unánime, por lo que Israel tuvo que anunciar el fin de semana que se van a permitir pausas tácticas de 10 horas para que vaya la ONU y las ONG a distribuir alimentos. Igual, de todas maneras, es una locura eso de pausas tácticas. Uno trata de entender, ¿no?, el contexto, pero no le encuentro una respuesta lógica. No, lo cierto, a ver, también hay que tener en cuenta ya en términos políticos, ¿no? Esto más del lado social, pero en términos políticos, el plan de Israel, y avalado por los Estados Unidos, es prácticamente mover a toda la población de los gazatíes a terceros estados, con un punto intermedio de movilizarlos todos al sur, cercanos a la zona con Egipto, en la ciudad de Rafah, que hoy es tierra arrasada. Sin importar los medios con los cuales se los mueve. Sí, exacto. Y bueno, a partir de eso, luego empezar las negociaciones de paz, pero con una lógica de desplazar a la población gazatí, ¿no? Y bueno, esto también implica, si uno es un gazatí, no tiene casa, la situación alimentaria es pésima, ¿qué tanto incentivos tenés, más que el arraigo histórico de toda tu familia, de quedarte en esa zona, ¿no? Porque la reconstrucción va a ser muy compleja, va a llevar décadas. El plan se está cumpliendo al pie de la letra. Sí, sí, bueno, y ahí está el plan, como habíamos mencionado, ¿no?, de lo que viene a hacer Israel y Estados Unidos, y por ejemplo lo que proponen los países árabes, avalado también por la Unión Europea, en los que se propone básicamente reconstruir Gaza, que sea una especie de Singapur, si se quiere, en Medio Oriente, pero acá la cuestión es importante, con los gazatíes y con un Estado palestino. Bien. Y en esta última semana también fue muy nombrado a Macron, reconociendo que va a anunciar la postura de Francia, totalmente radical en términos de Occidente, de reconocer en septiembre a Palestina como Estado. Lo veíamos también a el Papa, que condenó, ¿no?, esta realidad, esta crisis, ¿no?, esta hambruna y esta situación tan dura, ¿no?, que se atraviesa en Gaza. Sí, sí, no solo el Papa, ayer Donald Trump también lo reconoció. Eso también fue como hay un rechazo, ¿no?, a esta postura de Israel, decir, bueno, estoy viendo que hay niños con hambre, dijo Donald Trump. Mientras estaba en Escocia por la cuestión esta de las negociaciones con la Unión Europea, dijo, sí, hay niños con hambre y la situación es pésima en la franja. Joaquín, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender qué es lo que pasa fuera de las fronteras de la República Argentina. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias.